Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. primero que nada, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta pequeña clase abierta que estamos organizando con Diana Melissa Kwan. Muchas gracias, Diana, por tu tiempo, por este espacio que nos estás dando para aclararnos un poco más de cómo hacer ese compromiso de padres que están interesados en introducir a sus hijos eh, en la terapia de DBT en el modelo adolescente. Buenas tardes y gracias por tu tiempo. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y tener la posibilidad de compartir con ustedes un poco la experiencia que se ha tenido con padres de adolescentes que tienen problemas de regulación emocional. Entonces vamos a ir, es posible que se vaya sumando gente más adelante. Sin embargo, queríamos como comenzar a tiempo, entonces en la medida de lo posible, yo sé que a veces no es tan fácil, si pueden mantener las cámaras prendidas sería maravilloso, así las puedo estar viendo, sobre todo porque somos poquitas. Pero entonces vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Diana Melissa Kwan, yo soy psicóloga clínica, soy magíster en psicología clínica y de la salud. Me he formado en diferentes terapias, pero quizás la terapia en la que más formación y a la que más he dedicado tiempo es a la terapia de DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, donde tengo más o menos unos 10 años de experiencia en el trabajo con problemas emocionales en jóvenes y en adultos. Bien, entonces el día de hoy, pues la idea es que nos empieza a surgir una inquietud, sobre todo por las interacciones que se tienen en redes con DBT Iberoamérica, acerca de, bueno, a veces puede ser un desafío el manejo con los papás cuando tenemos adolescentes con problemas graves de regulación emocional, ¿sí? Cómo poder involucrarlos, cómo poder hacerlos parte del tratamiento, cómo volverlos nuestros aliados finalmente, ¿no? Además porque ellos tienen de todas maneras aún mucha influencia sobre el contexto del adolescente. Entonces, la clase de hoy está orientada a tener un pequeño abrebocas frente al tema. Bien, entonces si les parece bien, les voy a compartir pantalla y me avisan porfa cuando la estén viendo, que creo que ya la están viendo. Sí, ya la están viendo. Entonces, hoy vamos a tener una introducción de cómo involucrar a los padres de adolescentes en DBT. Bien, yo preferiría que si surge alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, si quieren con tranquilidad o levantan la mano, abren el micrófono, me lo hacen y vamos mirando. Bien, entonces, lo primero que nosotros necesitamos empezar a mirar es qué pasa en la adolescencia, ¿sí? Porque creo que esto a veces se nos olvida a nosotros como terapeutas y al mismo tiempo a veces también se les olvida a los papás. Y es que nosotros estamos pasando por una cantidad de cambios que la gente o normaliza e invalida, ¿cierto? Sin darle toda la, digamos, la importancia que los adolescentes le dan, o lo sataniza. Piensen cuántas veces le han dicho a una mamá que tiene un hijo adolescente, uy, pero está en la mejor etapa, ¿no? Uy, pero ¿qué tal cómo le está pasando? O las mismas mamás te dicen, tengo un hijo adolescente, ya se imaginará, ¿no? Entonces es como en el lenguaje cotidiano con mucha frecuencia nos vamos a los dos polos, ¿no? Normalizamos y bueno, ya está en la adolescencia, ya le va a pasar y no le damos el espacio a eso que están viviendo ellos que es importante. O por el otro lado satanizamos y les estamos dando un mensaje contrario, porque por una parte les estamos diciendo que disfruten porque estar jóvenes y sin preocupaciones es la mejor etapa de la vida y al mismo tiempo es la peor etapa que puedes estar viviendo, ¿no? Entonces tampoco damos un mensaje tan claro. Entonces, lo primero es volver a recordar y tener mucho más claro que los adolescentes cuando empiezan su adolescencia están pasando por lo menos tres cambios grandes e importantes. El primero, hay un cambio hormonal importante, es la segunda poda más importante que se da, la primera se da los primeros meses de nacimiento, es la segunda poda más importante. Entonces esto quiere decir que hay un movimiento en el cerebro muy muy fuerte que hace que cambien muchas cosas, ¿cierto? Que hace que cambien los estados de ánimo, el foco atencional, el nivel de energía, el nivel de disposición. Pensemos que a veces nosotros, cuando hablamos de las emociones, pareciera que habláramos de las emociones por allá en un plano, en un mundo que quién sabe dónde está, y necesitamos recordar que todo esto está en el funcionamiento de nuestro cerebro y cada cambio
que tiene nuestro cerebro, pues va a tener una manifestación en lo que nos está pasando en la cotidianidad, en la forma como estoy experimentando, teniendo ciertas sensaciones, o como estoy experimentando ciertas emociones, o en lo que hago, ¿sí? O, como les decía hace un momento, en los niveles de energía. Entonces hay un cambio muy fuerte que lleva a eso, ¿sí? Por el otro lado empieza a haber un cambio biológico importante. Dense cuenta que en la adolescencia 1 o 2 años de diferencia son importantísimos. En la medida en que vamos avanzando en el tiempo, eso ya no se da con la misma importancia. O sea, piensen en una persona a los 40 y a los 42, bueno, o sea, diríamos tienen la misma edad, pero de 12 a 14 años sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el cuerpo de los adolescentes empieza a cambiar, ¿sí? Y son cambios que a veces son muy incómodos. Pensemos que no todos los adolescentes, por diferentes razones que no necesariamente tienen que ver con, digamos, comodidades o posibilidades socioeconómicas, no reciben la educación que necesitan acerca de sus propios cambios. ¿Sí? Y de qué es normal, qué no, en qué momento yo tengo que empezar a preocuparme o cómo voy asumiendo esto que me está pasando. ¿Qué pasa cuando a todas las niñas del salón ya tienen senos y a mí no? ¿O qué pasa cuando yo soy la única que tengo? ¿Qué pasa cuando todos los chicos ya empiezan a tener algo de vello facial y a engrosar la voz y yo todavía estoy completamente sin vello y mi voz sigue siendo muy infantil, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en quién se fijan? Los chicos o las chicas se fijan en mí afectivamente o no se fijan en mí, me integran o sea, y todo eso se debe mucho a los cambios fisiológicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, a veces cuando adelantan a los chicos de curso, ¿sí? Eso en la adolescencia suele ser complejo porque empiezan a haber no solo diferencias en términos de la dinámica, de pronto de cambiar de un salón a otro, sino que las otras personas que están en edades más bien parecidas están teniendo un movimiento biológico diferente al que yo estoy teniendo. Y eso muchas veces hace que pues, sea difícil para ellos manejar eso. ¿Bien? Y también hay cambios importantes a nivel social, ¿sí? Que creo que estos últimos son los más desafiantes para los papás, ¿cierto? Porque piensen que en la infancia es muy posible que los niños estén todavía muy abocados a las figuras de autoridad. Entonces ya pueden ser los papás o los cuidadores, ¿cierto? Puede ser que sean todavía un referente, ¿cierto? Si bien es cierto, las profes para los niños son una referencia mayor que los papás. O sea, si mi profe lo dijo, así es, ¿cierto? Los adultos siguen teniendo esa referencia importante. En la adolescencia, ese punto de referencia y ese centro de atención cambia a los pares. Entonces las personas ya empiezan a fijarse en más quién me gusta, a quién le gusto, cómo luzco, y la opinión de los padres y de los adultos es algo que ni siquiera toman en cuenta, y eso es algo que es difícil, porque antes mi hijo me escuchaba y ahora todo lo que yo digo no sirve, ¿sí? Que es un poco la experiencia de los papás, o sea, nada de lo que yo le diga no me hace caso, todo lo que yo le digo es una bobada, le entra por un oído y le sale por el otro, bueno, eso dependiendo en qué parte de los dichos en términos de los refranes que utilicemos, pero estemos, pero en general esa es la experiencia. ¿Por qué? Porque el adolescente ya va a empezar a tener su foco en sus pares, ¿sí? Y vamos a tener un fenómeno en el cual el adolescente va a estar como en un punto difícil porque por un lado quiere ser independiente, quiere ser autónomo, quiere tomar sus propias decisiones, quiere poder asumir la responsabilidad de su vida y al mismo tiempo tampoco está listo para hacer eso al 100%, ¿sí? Y como papás también lo que podemos hacer es o no le permitimos eso y seguimos controlando muchas cosas, sobre todo porque aparece mucho temor. O sea, como los chicos ya quieren estar centrados en otras actividades, aparece mucho temor de qué pueden estar haciendo, con quién. Entonces, digamos que puede ser que extendamos más el control y empecemos a sofocar un poco. O, bueno, usted quiere ser independiente, pues vaya, sea independiente y mire usted cómo se arregla con esto. Y ya los forzamos a un nivel de autonomía e independencia que ellos todavía no están en la capacidad y en las habilidades de manejar, ¿sí? Entonces, eso también es importante verlo. Entonces, lo primero es con qué nos topamos cuando se entra a la adolescencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas tres cosas. Y estas tres cosas hay que darles el lugar justo, o sea, no es tampoco ni exagerarlas, pero tampoco minimizarlas, ¿sí? Porque uno de los puntos de invalidación importantes en la adolescencia es no le presto tanta atención cuando está triste porque es que a adolescentes les pasa eso, ¿sí? Inclusive
cuando llegamos a normalizar comportamientos problemas. O sea, yo he tenido mamás que me dicen, ah, pero es que como sí, yo sí me he dado cuenta que se cortaba, pero como ahora los adolescentes hacen eso, y fíjate que cortarse no es una conducta que de alguna manera sea esperada en la adolescencia, ¿cierto? Pero a veces minimizamos tanto el problema o las expresiones emocionales o sus propias necesidades, ¿sí? Quizás para ellos es muy importante cómo se van a ver en la fiesta de prom, por lo menos en Colombia le llamamos a la fiesta de 11, ¿cierto? En el prom, y nosotros es, ay, ya es un vestido más, es una fiesta más, ¿ves? Porque claramente en la medida en que uno va creciendo, como adultos tenemos otros niveles de responsabilidad, pero para el adolescente en ese momento ese es, digamos, su contexto importante y es lo que tiene, o sea, ellos todavía no tienen, dependiendo, pero por lo menos la mayoría no tiene todavía esos niveles de responsabilidad adulta que le hagan ver las cosas con una perspectiva diferente. Entonces tampoco se trata de irnos a fragilizar y agrandar esto muchísimo, pero tampoco de minimizarlo, sino vamos a tratar de darle el lugar que corresponde. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay cosas que nosotros necesitamos empezar a ver y hacerles ver a los papás de qué es típico y qué es problemático en la adolescencia. Entonces, tenemos una poda hormonal muy fuerte que hace que haya la habilidad emocional, que haya variación en la emoción, ¿sí? Entonces puede aumentar el mal humor, ¿sí? Entonces ahora lo vemos un poco más bravo, más disgustado, se molesta con más cosas, le molesta que quizás yo diga cosas, se avergüenza con mucha facilidad, ¿cierto? Eso es natural, ¿sí? Y nosotros también podemos aprender y parte de lo que hacemos es enseñarle a los papás es en respetar un poco eso, que eso puede pasar, ¿sí? ¿Qué es lo problemático? Y por eso es que ponemos este paralelo, porque hay cosas que son esperables y hacen parte del proceso y no es que descuidemos, ¿sí? Hacemos el acompañamiento, pero no sin encender tantas alarmas, pero también necesitamos aprender a ver lo problemático porque a veces normalizamos lo problemático como les decía hace un momento. Entonces, ¿qué sería problemático? Ya estados de ánimo intensos, entonces que ya haya una depresión extrema o una ansiedad extrema, donde el chico y la chica no se puedan comunicar con otras personas, donde estén la mayor parte del tiempo encerrados. Esto es algo importante porque sobre todo con la depresión los papás tienden a sentirse muy tranquilos, ¿no? Porque qué bueno, porque los hijos de las personas que conozco sí salen, están en fiestas, están, pero no, en cambio mi hijo sí está tranquilito, se la pasa en el cuarto, no hace mucho, ¿cierto? Y de pronto como que no se dan cuenta que quizás podemos estar ante un cuadro emocional importante y generalmente ese tipo de situaciones empiezan a sorprender cuando ya están en un punto de gravedad mucho más alta, ¿sí? O comportamientos de riesgo. Autolesión o autoagresión de cualquier tipo o conductas suicidas ya es algo problemático, ¿sí? No es esperable que una persona esté teniendo autolesiones o conductas suicidas en la adolescencia. Eso ya hace parte del factor problemático. ¿Qué es típico? Hay una focalización aumentada en sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo importante son ellos y sus propias necesidades, ¿sí? Y les cuesta a veces mucho pensar en el otro, ¿sí? De hecho, parte de la queja constante de los papás de adolescentes es como que no se sienten lo suficientemente reconocidos por sus hijos, es decir, como que sus hijos no logran ver el trabajo que hacen, no logran ver de pronto los esfuerzos, no logran ver una cantidad, digamos, de cosas que los papás hacen y lo sienten como poco agradecidos frente a eso, ¿sí? Y eso en parte de la adolescencia es natural porque mucha de la atención está focalizada en sus propios cambios, en lo que les está pasando, ¿sí? Ahora, ¿qué puede ser problemático? Que ya haya no solo, digamos, que la cosa se vaya a un extremo de tener un fuerte aislamiento social o una restricción o purgas o fobias, que es lo que pasa cuando yo me estoy fijando mucho en mí. Empiezo a tener un monitoreo más extremo de lo que ocurre, ¿cierto? Que es típico que haya conflicto con los adultos, porque acuérdense que el foco de atención cambia y mi punto de referencia también. Entonces ya lo que dice mi amigo, lo que dice mi pareja, lo que dice el chico o la chica que me gusta, es lo que es importante. Lo que dice mi mamá no entiende, mi papá no entiende, ellos no logran ver las cosas como nosotros las vemos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la opinión empieza a tenerse menos en cuenta, la opinión de los adultos, y el adolescente empieza a querer tomar más decisiones por sí mismo.
Eso hace que el conflicto aumente, claramente, porque los papás dicen, ¿y en qué momento mi niñito ahora me contesta así o mi niñita ahora me habla de esta manera? ¿O en qué momento lo que yo digo ya realmente no interesa o no se tiene en cuenta? Que es problemático que ya haya episodios importantes de agresión física o verbal o fugas de la casa. Eso ya empieza a ser problemático. Es típico que haya mayor pérdida de tiempo, ¿sí? De hecho, es sospechoso que un adolescente sea absolutamente disciplinado con todo y no pierda el tiempo en redes ni en nada. Es raro eso, ¿saben? Eso es típico. ¿Qué es lo problemático? Que esa pérdida de tiempo lo lleve o la lleve al extremo de no poder cumplir con las tareas que tiene que cumplir o con sus responsabilidades. O sea, es natural que se atrasen, que incluso baje un poco el desempeño académico, pero sí podría ser problemático un incumplimiento crónico. ¿Bien? ¿Qué es típico? La experimentación con drogas y con alcohol. O sea, es la etapa donde van a tener mayor acceso y más posibilidades de probar, ¿sí? Y pues esto es una realidad y es una realidad que cada vez aparece con una edad menor, ¿sí? O sea, cada vez chicos menores empiezan a tener eso. Entonces es natural que eso pase. Discúlpenme. ¿Qué es lo problemático? El abuso de sustancias y la venta de drogas. Así, ni siquiera fíjense que estamos hablando de adicción, ya el abuso empieza a ser problemático. ¿Qué es típico? El estrés por la transición de la etapa escolar. Casi siempre se está pasando de primaria a bachillerato, ¿sí? O el elemental al medium, dependiendo de donde estemos. Tenemos un trance importante y es un trance que es a veces muy brusco, porque piensen que los niños en el colegio muchas veces están muy acompañados en la primaria y de pronto, bueno, ustedes ya son de bachillerato, lo hacen solos, o sea, como que también a veces el sistema educativo los suelta sin, o sea, sin transitar por eso, o sea, sin ayudarles a transitar. Entonces empiezan a tener una cantidad de cosas bajo su responsabilidad que antes no tenían y que quizás las personas asumen que ya deberían saber cómo hacerlas y no necesariamente, ¿sí? Ahora, ¿qué sería lo problemático? O sea, que ese estrés es natural. ¿Qué sería lo problemático? El rechazo al colegio o que haya bullying, acoso escolar. El típico aumento a la crítica, digamos, frente a las normas establecidas, nuevamente por lo mismo, porque el punto de referencia cambia, pero lo problemático sí podría ser ya un cuestionamiento rebelde y agresivo de las reglas y convenciones sociales, ¿sí? Es decir, que ya se empiecen a transgredir los límites de la familia o los límites de otra persona. ¿Qué es típico? El aumento en la madurez sexual, ¿sí? O interés en la sexualidad o experimentación en la sexualidad, ¿sí? ¿Qué puede ser problemático? La promiscuidad sexual, ¿sí? Las prácticas sexuales no seguras y el embarazo, ¿cierto? Es típico, finalmente, el aumento de desorden, ¿sí? Que el cuarto esté más desordenado, que de pronto no lave los platos apenas los utilice, que de pronto no lleve las cosas al lugar donde le corresponden, que haya ropa sucia en el cuarto, ¿sí? Pero cuando es problemático, cuando ya eso empieza a afectar con los estándares de salud. O sea, por ejemplo, que tú tengas una comida dañada de hace 4 o 5 días, eso empieza a ser algo que pueda afectar tu salud o incapaz de poderte mantener con un mínimo estándar de, digamos, de un comportamiento un poco más saludable. Bien, entonces teniendo en cuenta ese panorama, fíjense que una de las primeras cosas, no solo para recordar nosotros, sino también para apoyar a los papás a recordar es que hay cosas que quizás a los papás les generen temor, ¿cierto? Pero que son típicas, ¿sí? Y que necesitamos aprender a ver qué es típico y cuándo necesitamos empezar a preocuparnos. Ya sea que estemos en un extremo o en el otro, porque podemos tener papás en un polo, mamás en otro polo, o papá y mamá en un polo y no logran ver la otra parte. Es decir, o lo típico lo problematizamos y empezamos a mirar que porque ya se la pasa más tiempo en el celular, eso es un problema grandísimo, o porque ya solo quiere pasar más tiempo con los amigos y ya no le animan tanto los planes familiares, eso es un problema y quizás no necesariamente, o nos vamos al otro polo y empezamos a normalizar cosas que son problemáticas y que requieren atención. ¿Sí? Porque, por ejemplo, que un chico o una chica adolescente fume marihuana todos los días es problemático. Que fume cada 8 días es problemático. Que la haya probado es parte del proceso de experimentación. ¿Sí? Entonces eso también nos ayuda para ir demostrando a los papás en qué punto es que nosotros tenemos que empezar
a encender las alarmas, a prestar más atención, a estar, digamos, mucho más pendientes y más acompañados. Porque muchas veces pasa que de pronto en el día a día y en el afán de los papás, si los problemas no son tan graves como para que hagan tanto ruido, no estamos como tan atentos a lo que está ocurriendo y sí pueden empezar a cocinarse cosas que puedan llegar a ser muy problemáticas más adelante. Entonces esto nos ayuda como a mirar en ese continuo en qué punto es importante empezar a prestar más atención. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, que eso es típico y no, o sea, lo que acabamos de ver es lo que le pasa a cualquier adolescente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, digamos, cuando los adolescentes han tenido situaciones difíciles particulares que hacen que desarrolle problemas graves de regulación emocional? Es decir, donde el conflicto ya no es con una sola emoción, ¿cierto? Sino que es con muchas emociones, empieza a interferir muchas áreas de ajuste y empiezan a aparecer conductas cada vez más problemáticas donde quizás las que más nos alarman en salud mental son todas las autolesiones y todos los intentos de suicidio, porque nosotros no podemos olvidar que la población adolescente es una de las poblaciones más vulnerables en relación a la conducta suicida, ¿sí? De hecho, digamos que muchos de los suicidios se dan entre los 15 y los 24 años, ¿sí? Muchos suicidios de la población general se dan en esa etapa, es una etapa de riesgo. Entonces, ¿cómo llegamos a esos problemas graves de regulación emocional sabiendo que hay cosas típicas, no típicas y que hay cambios? ¿Sí? Entonces, esto es para recordar, porque es posible que si estamos en esta clase quizás ustedes estén familiarizadas con la teoría biosocial, que es la hipótesis que se plantea desde la DBT para explicar la aparición de problemas graves de regulación emocional. Entonces, de manera breve, me va a permitir volver a plantear esta hipótesis. Entonces, por un lado se plantea que hay una vulnerabilidad emocional, que esta vulnerabilidad emocional tiene que ver más con el temperamento, es decir, con la forma como nuestro sistema nervioso responde a los eventos emocionales, ¿sí? Y cuando tenemos vulnerabilidad emocional, usualmente están presentes al menos dos de las siguientes tres características. La primera es que somos particularmente más sensibles a nivel emocional y eso implica que sentimos las emociones con más intensidad, ¿sí? Y a veces de pronto nosotros miramos alrededor y nos damos cuenta que las personas alrededor no necesariamente se toman algunas cosas o tan apasionadamente o tan en serio o como que las cosas no les afectan emocionalmente tanto, ¿sí? Entonces una característica es esa sensibilidad y miren que eso no tiene que ver con quiero ser más dramático o dramática, no, tiene que ver con que hay un funcionamiento particular del sistema nervioso que hace que haya más sensibilidad. Eso está necesariamente ligado a la segunda característica que está asociada a una mayor reactividad, ¿sí? Entonces esto implica que como siento tan intensamente, pues reacciono, ¿sí? O sea, piensen que si a mí me está doliendo una rodilla, ¿sí? Y me pego con una silla en esa rodilla, el dolor va a ser más intenso que si no la tuviera lesionada. Y voy a reaccionar más rápido, ¿sí? Cojo y digo una grosería o quizás quito la pierna o todo al tiempo y reacciono, o sea, digamos, la reacción va a estar directamente asociada al dolor y en este caso es al dolor emocional. Entonces, por eso es que tenemos ante ciertos momentos de tristeza o de ira o de vergüenza o de ansiedad unas reacciones muy fuertes, ¿sí? Y esto también se da por el mismo funcionamiento del sistema. Y el tercero, ¿sí? La tercera característica es que una vez la emoción sube, es difícil volver otra vez a la calma, ¿sí? Es como que pasa mucho más tiempo en volver a la calma. Entonces no es tan fácil regresar a un estado de tranquilidad o de calma, pues digamos, versus el estado en el que estaba antes de tener esta emoción. Entonces, cuando una persona tiene vulnerabilidad emocional, que quiere decir que al menos tiene dos de las tres características, las dos primeras, la tercera a veces se presenta, a veces no, con mucha frecuencia se presenta, pero cuando nosotros tenemos, digamos, esta vulnerabilidad emocional y esto transa, es decir, entra en una transacción que va en doble vía con algo que nosotros llamamos un ambiente de conductas invalidantes, tiene como resultado los problemas graves de regulación emocional. ¿Eso qué implica? ¿Qué es la invalidación? La invalidación hace referencia a no dar lugar a la expresión emocional o no responder adecuadamente a las necesidades emocionales.
Es cierto que nosotros estamos en una sociedad más bien invalidante, ¿sí? Entonces, pero cuando la invalidación es crónica y se tranza con la vulnerabilidad emocional, pues tiene un efecto diferente, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de invalidar. Una, y es la más común, es cuando la gente nos dice que deberíamos sentirnos de una manera diferente a como nos sentimos. Entonces cuando te dicen, ay, pero no te pongas tan triste por eso, pero ¿por qué tan ansiosa si va a ser fácil? Tú con todas esas capacidades que tienes, todo te va a salir muy bien. Ay, no te pongas tan brava. Y miren que todas esas expresiones no vienen desde una mala intención, vienen desde una buena intención, pero aún así resultan invalidantes, porque el mensaje de eso es, como me siento está mal y yo debería sentirme de una forma distinta, ¿sí? O cuando se minimizan las emociones, o sea, no es tan importante, o sea, como no te ahogues en un vaso de agua, ¿sí? Eso no es un evento como tan importante como para que le prestes tanta atención y te pongas o tan triste o tan ansiosa o tan molesta, ¿sí? Otra forma de invalidar es cuando las personas a nuestro alrededor pierden la paciencia y tenemos que enfrentarnos con una explosión emocional mayor que la que tenemos, ¿sí? Entonces pensemos una chica de pronto muy preocupada porque perdió un examen y cree que eso le va a hacer perder la materia o que va a tener que hacer un trabajo extra y eso le va a quitar tiempo de sus vacaciones y está muy alterada por eso y de pronto llega una mamá y le empieza a regañar y le empieza a decir que es el colmo, que estudie, que entonces deje de quejarse si no estudia y recibe una explosión emocional más fuerte. ¿Mm? Eso puede pasar. Eso sobre todo pasa cuando también tenemos papás que tienen problemas de regulación emocional. ¿Sí? Suele pasar en ese tipo de contextos. También otra manera de invalidar es cuando quizás es más ambivalente la dinámica. Es decir, en algunos momentos frente a alguna situación, hija o hijo, estamos contigo, te apoyamos, aquí te vamos a estar, digamos, cuidando, te vamos a apoyar en lo que necesites, no hay problema. Y en otras situaciones similares pierdo la paciencia. Entonces la gente queda como, pero al fin sí o al fin no, no sé qué hacer. ¿Sí? Otra forma de invalidar es cuando de alguna manera subestimamos las metas. ¿Sí? O sea, eso se llama sobresimplificar las metas. Y es cuando le decimos a alguien, ay, pero mira, no es tan difícil, vaya dígale, pues vaya dígale a su profesora que haga ABC, y quizás para el adolescente o para el adolescente eso es como si le estuvieras diciendo ve al Everest cuando ni siquiera camina una cuadra. Entonces, a veces como adultos tendemos con mucha facilidad sobre simplificar las metas y a mostrarle a los adolescentes que eso que les estamos pidiendo es súper fácil y súper tonto, sin tener en cuenta que quizás para ellos sea un reto grandísimo. Piensen cuántas veces no hemos escuchado el hecho de, pues usted solo tiene que estudiar y eso es lo más fácil que hay, no tiene que preocuparse por nada más. Pero resulta que quizás no es tan fácil estudiar o no es tan fácil la dinámica del colegio o para mí es difícil hacer ciertas cosas, entonces a veces esa sobresimplificación de metas. Y otra de las formas de invalidar es cuando las personas han tenido experiencias de abuso sexual, de bullying, de violencia, ¿sí? Entonces piensen que muchos de estos chicos que tienen problemas graves de regulación emocional no han tenido contacto crónico solamente con una o dos formas de invalidación. En algunas ocasiones, en muchas de ellas, con la mayoría han tenido, y es una invalidación crónica. Entonces, más o menos la experiencia de esta persona termina siendo, es como, yo siento de manera diferente, ¿sí? Yo noto que yo las emociones las siento distintas, no logro saber muy bien en qué es diferente, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con todo esto que me pasa, ni cómo manejarlo, ¿sí? Pero lo que tengo es que tengo gente que me critica, o gente que me exige, o gente que me juzga, pero nadie me está enseñando qué hago con esto que me está pasando y que no entiendo, ¿sí? Y entonces como no lo saben manejar, empiezan a manejarlo de manera de pronto muy poco efectiva, donde a veces lo que hacen es que sus conductas aumentan la dificultad o aumentan el conflicto o empeoran la situación y eso termina siendo una cadena muy fuerte de comportamientos que empeoran la situación en la cual pues yo empiezo a sentir que no soy capaz de hacerlo, que yo no lo puedo hacer o que yo tengo algo mal, algo no funciona bien en mí porque mire yo cómo termino haciendo esto. O algo funciona muy mal en mí porque la gente me rechaza. O porque a mí es a la que cogen para hacerle bullying siempre. O algo anda, o sea, es como empieza a tener esa experiencia de ser la piecita del rompecabezas que no encaja en ningún lado, ¿sí? Y así empiezan a tener problemas de socialización y desconexión.
Y como no pueden hablar, quizás porque no tienen ese contexto de validación para hablar de lo que les pasa, pues empiezan a tratar de manejarlo como mejor pueden. Y ahí es donde empiezan a aparecer la cantidad de conductas problema que al final les ayuda a aliviar a corto plazo. De hecho, piensan que las conductas más problemáticas como la ideación, los intentos, los cortes, son estrategias de regulación emocional. ¿Sí? No es lo que a veces algunos adultos plantean, y es que como le gusta sentir dolor que se corte. No, es que realmente eso les alivia y tiene una función de regulación. ¿Cuál es el problema? Que esa función de regulación es muy corta, dura muy poco tiempo. Entonces, con suerte dura horas, pero normalmente dura minutos. Y con suerte dura horas y al momentico, pues ya vuelven a tener no solo el problema que tenían, sino el problema de haberse cortado, el problema de haber tenido un intento, el problema de haberle gritado o de tirarle las cosas en la cara a alguien. Ya tienen es otro tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, en la medida en que eso se cronifique y las personas no aprendan cómo hacerlo, pues los problemas van a ser más graves y por eso lo tenemos. ¿Sí? Entonces, más o menos así nos llegan con historias, más o menos en esta línea, nos llegan los adolescentes y sus papás. Entonces, ¿cómo llegan los papás? ¿Sí? Porque, a ver, acá hay una cosa importante y es que si tenemos un niño o una niña con vulnerabilidad emocional, posiblemente era una niña que no se callaba fácil en una pataleta, o si se pegaba, se caía y se pegaba, quizás no se recuperaba en 5 minutos como los otros niños, sino se recuperaba en 20, 25, o quizás tenía muchos problemas de disciplina en el colegio. Entonces, lo que vamos a ver en la gran mayoría de los casos es que son niños que han venido teniendo dificultades desde que son niños, con papás que no saben cómo manejar eso y no saben cómo orientar eso. No es que los papás deliberadamente dijeron, yo no le voy a enseñar estas habilidades, no, ¿sí? Si el chico no las tiene, es posible que sus papás y sus cuidadores tampoco, ¿sí? Lo están haciendo lo mejor que pueden, aun cuando estén cometiendo muchos errores, ¿sí? Entonces, muchas veces llegamos con papás o que no se habían dado cuenta y cuando menos se dieron cuenta es que su hijo o su hija se quiere matar o se corta, ¿sí? O tiene una anorexia súper fuerte y restringe una cantidad de alimentos. Entonces llegan papás con mucho miedo sin saber qué hacer, ¿sí? Y sin poder entender ni siquiera dónde fue que fallé, qué fue lo que no me fijé, en dónde no me di cuenta de esto. O sea, en qué momento se me creció este problema que tengo esto y no sé. Entonces tenemos papás con mucho miedo. También podemos tener papás, bueno, piensen que les voy a hablar de cada característica, pero podemos tener papás con todas estas juntas también, ¿no? O sea, como por momentos variando. Papás también con mucho agotamiento, que de pronto ya han tocado muchas puertas en el sistema de salud y son puertas que no han funcionado, ¿sí? Entonces también podemos tener papás que están cansados o que ya han hecho todo lo humanamente posible y dicen ya no más, o ya me cansé, ya no quiero seguir tolerando sus amenazas o sus groserías o que me hable de esta manera o que se fugue cuando quiera o que consuma, ¿sí? Con mucha frustración porque pues no han podido hacer lo que han necesitado hacer. ¿Sí? Y papás que han sido estigmatizados no solo necesariamente por el sistema de salud, sino incluso por sus propias familias. Por eso muchas veces ocultan mucha información. Porque a veces de pronto el tío, el primo, el abuelo empieza, pero usted como no le puso límites y ve, por eso es que se le salió. O sea, es como siempre culpando, pero nadie con, de pronto con una posición de en qué es lo que pasa y apoyemos, sino más en términos de juicio. Y cuando llegan también a veces al sistema de salud y les dicen, pues su hijo se quiere matar por su culpa, porque son cosas que les dicen, ¿sí? Con frecuencia. Entonces son papás que ya llegan con un estigma, algo diferente, o que ya llegan muy desesperanzados pensando que quizás no hay mucho más que puedan hacer. ¿Mm? Entonces piensen que a pesar de que tenemos papás que han contribuido y tienen un nivel de responsabilidad importante sobre el problema de sus hijos, porque ellos fueron parte de ese ambiente invalidante que posiblemente favoreció esa transacción. Es decir, no se trata, cuando nosotros explicamos la teoría biosocial, no se trata de ponerlos en el paredón, a culparlos, sino que ellos comprendan cómo es que se van dando las cosas y que puedan empezar a ver cuál fue su nivel de participación y de responsabilidad, que es distinto al nivel de culpa. ¿Sí? Entonces, claramente, si el adolescente o la adolescente tiene problemas graves de regulación emocional, sus papás y sus cuidadores tienen un nivel de responsabilidad importante ahí. Eso es cierto, y al mismo tiempo, pues tenemos papás que vienen con todo esto, preocupados por sus hijos, pero de pronto sin saber qué más hacer, pero de pronto agotados, pero de pronto frustrados
con mucho temor, con muchos juicios, con ganas de que todo funcione además ya, ¿sí? Como si existiera algo muy rápido y mágico que funcionara de un momento a otro, ¿sí? Entonces, más o menos así nos llegan los papás. Entonces, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones de cómo recibimos a estos papás? ¿Sí? Claramente piensen que esto es todo un modelo, ¿no? Entonces, pues claramente en una clase no va a poder de alguna manera como irme al nivel de profundidad, pero traté de mirar como los puntos claves. Creo que lo primero y una de las cosas que hace la diferencia en DBT está asociado a realmente generar un contexto de validación y un interés genuino por el problema que tiene la familia. Porque piensen que no es un problema del adolescente, es un problema que tiene la familia o una serie de problemas que tiene la familia. Entonces, un contexto de validación es un contexto en el cual yo como terapeuta me voy a esforzar por comprender cómo llegamos acá, ¿sí? Sin necesariamente juzgar, sin necesariamente estar poniendo, digamos, más culpas de las que ellos ya tienen. Piensen en el nivel de sufrimiento que debe tener un papá al saber que su hijo se quiere morir o que su hijo se corta. Eso es algo realmente muy lamentable para los padres, ¿sí? Entonces, ya con eso tienen, ¿sí? En términos de la carga emocional que tienen. Entonces, lo importante es, vamos a generar un contexto de validación para comprender cómo se están sintiendo, cuál es la experiencia que están teniendo, ¿sí? Y cómo fue que llegamos a este punto. ¿Mm? Otra de las cosas importantes que necesitamos hacer es que a pesar de que vamos a generar un contexto cálido de comunicación recíproca, de validación, sí necesitamos hacer evidente cuál es el problema en los niveles de responsabilidad. ¿Sí? O sea, nosotros sí necesitamos que ellos entiendan, por eso una de las primeras cosas, no necesariamente la primera, pero una de las primeras cosas que hacemos en DBT adolescentes es presentarles a los papás la hipótesis que yo les acabo de presentar, es decir, la teoría biosocial, y decir, esto funciona de esta manera. Y por eso el programa responde como responde. Es decir, el programa está diseñado para dar respuesta a esa hipótesis que se plantea, ¿no? Entonces, plantear esa hipótesis de manera que podamos hacer evidente cuál es el problema. Como les decía hace un momento, no se trata de agrandarlo, pero tampoco se trata de minimizarlo, es darle el lugar que es y poder mirar hacia dónde se necesita trabajar. De manera que los papás empiecen por lo menos a notar, porque a trabajar en eso, pues vamos a tener todo el proceso de tratamiento para eso, pero por lo menos sí anotar los niveles de responsabilidad. Cómo yo estoy aportando o aporté para que este problema se diera o se esté manteniendo. ¿Sí? Entonces, miren que de una manera muy amorosa, pero con mucha franqueza. O sea, digamos, el hecho de generar un contexto de validación e interés genuino no quiere decir que no seamos francos y no seamos sinceros y no seamos honestos con lo que estamos viendo. ¿Bien? Y lo otro es buscando el compromiso con el proceso, porque particularmente en DBT adolescentes, al menos uno de los papás tiene que estar completamente comprometido con el tratamiento. ¿Sí? Si no los dos, al menos uno. Pueden ser papás o cuidadores, a veces los cuidadores son los abuelos, son los tíos, o sea, quien tenga la responsabilidad legal del adolescente. Porque con mucha frecuencia nosotros encontramos como que el papá, mira, esta niña o este niño está así, entonces aquí yo se la traigo y ya, no, no se trata de aquí yo se la traigo, o sea, ellos tienen que aprender las mismas habilidades que aprenden sus hijos y tienen que trabajar de la par como trabajan sus hijos, es decir, el compromiso es completo, porque obviamente si los chicos no saben la habilidad, como les decía, es porque los papás tampoco la saben. Entonces sí necesitamos un contexto que apoye la generalización de habilidades, donde todos estemos hablando más o menos el mismo idioma y donde tengamos la posibilidad de verdad de tener un ambiente en el cual las habilidades puedan afianzarse y puedan generalizarse a la mayor cantidad de contextos posibles. ¿Sí? Adicionalmente porque en la adolescencia digamos que los papás todavía tienen ciertos niveles de control, o sea, los adolescentes no son completamente autónomos, independientes, muchas decisiones son mediadas por los papás o los cuidadores. Entonces, si no estamos hablando el mismo idioma, posiblemente se ponga una contingencia que no necesariamente favorece lo que estamos trabajando, ¿sí? O se castiga la conducta habilidosa. Piensen que la conducta problemática también se ha reforzado por la familia. ¿Sí? ¿Cuántas veces de pronto una chica diciendo, mira mamá, necesito que me acompañes a esto, no, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, pero el día que me corté sí canceló todo y estuvo para mí, ¿sí?
lo cual claramente tiene sentido, pero también es un refuerzo. O sea, ya no solo me alivia, sino además consigo otras cosas que no podía conseguir de otra manera. Entonces, estamos buscando que las habilidades no se castiguen, por eso necesitamos que todos se comprometan. Entonces, no es consistente con DBT que haya un adolescente cuyos papás no estén comprometidos. Si los papás no se comprometen, desafortunadamente, la decisión que se toma es no recibirlos en el programa hasta que tengan ese nivel de compromiso. Porque si no, en algún punto el proceso se va a quedar ahí, ¿sí? Y es muchas veces lo que yo les digo, o sea, es una inversión de tiempo y a veces de dinero muy grande la que se hace, pues no lo desperdiciemos, porque si lo hacemos así vamos a terminar desperdiciando los recursos. No tiene mucho sentido. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues aparece DBT estándar, ¿sí? Que es DBT como la conocemos, y la alternativa para adolescentes, ¿sí? Entonces, en la alternativa para adolescentes, pues lo que se hace, Miller y Ratus, que fueron las personas que hicieron esta adaptación, fue empezar a mirar cómo funcionaba el programa para adultos y empezar a ver qué cambios era necesario hacer para que los papás estuvieran involucrados y para responder de una manera mucho más efectiva a las necesidades que tenían los adolescentes, ¿sí? Entonces sí tenemos los mismos componentes del programa de adultos, pero con algunas cosas que se añadieron, o sea, más que se modificaron, se añadieron a eso, ¿sí? Entonces les voy a mostrar, ya como para ir cerrando la estructura del programa de DBT Adolescentes, que pues nos da también una idea mucho más clara de cómo se van involucrando los papás. Entonces, tenemos, por una parte, pues esto ya se los he mencionado, se hace psicoeducación sobre los problemas emocionales, las conductas autolesivas y el suicidio. Queremos que comprendan el porqué y empecemos a abandonar estas ideas que hacen más, digamos, como de los mitos populares que hay, que los adolescentes son manipuladores, que si la gente se quisiera morir se mataba. Entonces es como educar un poco sobre eso y poderles mostrar que casi siempre esto es una muestra de sufrimiento y de muy poca habilidad, ¿cierto? Trabajamos fuertemente en el compromiso para ser parte activa del tratamiento, que es un requisito fundamental en DBT adolescentes. Se clarifica la confidencialidad. ¿Y esto qué implica? Que el terapeuta principal del adolescente se compromete a tener confidencialidad con el adolescente. Entonces, la idea es no caer en el juego donde yo me veo con el adolescente y después tengo una sesión con la mamá o llamo a la mamá o al papá a decirle todo lo que pasó. No, esa confidencialidad se clara desde un comienzo. Obviamente, esa confidencialidad tiene unos puntos al ser adolescentes que también se los aclaramos al adolescente. Es decir, si hay alguna conducta de riesgo contra tu vida o contra tu integridad, pues vamos a tener que hablar con tus papás. ¿Sí? Si hay una falta de compromiso muy grande, vamos a tener que hablar con tus papás. Si tus papás no son los que te traen, sino tú eres el encargado de venir, pero has venido faltando muchísimo y no nos has dicho qué pasa, vamos a tener que hablar con tus papás. Y eso se deja claro, digamos, desde el comienzo. Solo que sí, lo que buscamos es que el adolescente se sienta muy tranquilo y muy seguro porque vas a ver que lo que hable en su contexto terapéutico va a quedar ahí. Y en eso, digamos, DBT se toma muy seriamente eso porque realmente necesitamos que el adolescente se mantenga en terapia si queremos apoyarlo enseñándole habilidades y empezar a, digamos, como a ser muy flexibles con la confidencialidad puede tener como consecuencia que el adolescente o no empiece a reportar lo que necesita reportar o deje ir al proceso, ¿sí? Y se hace un entrenamiento de habilidades junto con los adolescentes, que ahorita ya les voy a mostrar un poco mejor eso. Es decir, papás e hijos aprenden juntos las habilidades de BT. Conciencia plena, regulación emocional, tolerancia al malestar, efectividad interpersonal. Y el módulo que se añadió a esto es Sendero del Medio, que es donde se enseñan las habilidades dialécticas, que las habilidades dialécticas se enseñan a los adultos, pero se enseñan como transversales en los diferentes módulos. Aquí, teniendo en cuenta que puede haber muchas tensiones entre papás e hijos, donde los papás estén en un lado, los hijos en el otro, o un papá con el hijo acá y la mamá al otro lado, o sea, puede haber muchos puntos donde nos polaricemos, que hace parte, digamos, comúnmente de la dinámica entre adolescentes y sus padres. Se hace un módulo específico de Sendero del Medio para apoyarlos en eso, ¿sí? Y finalmente, así sería el programa. Entonces,
Tenemos la terapia individual que se lleva a cabo con un terapeuta, donde hay manejo de crisis, ¿cierto? Que es lo primero que se trabaja. Está el coaching telefónico, que es otro de los componentes del tratamiento. Se apoya la generalización de habilidades y se trabajan los otros problemas clínicos. Que nosotros podemos tener adolescentes con un alto riesgo suicida y autolesiones y al mismo tiempo con un trauma un trastorno de estrés postraumático o con una ansiedad social o con un trastorno de pánico, con una depresión. Entonces, dependiendo de las etapas de tratamiento, pues en algún punto se van a tratar esos problemas clínicos, pero eso hace parte de la terapia individual. Es decir, el terapeuta individual se encarga de hacer la sesión semanal y hacer el coaching telefónico. ¿Mm? Hay un grupo multifamiliar para padres y adolescentes, es decir, en el mismo espacio están los papás con sus hijos, o al menos uno de los papás o una mamá con su hijo, aprendiendo estas habilidades en el formato en el que se enseñan habilidades en DBT, que es un formato tipo clase, donde ellos tienen un manual, seguimos unas fichas, hacemos práctica de la habilidad, dejamos ejercicios de práctica. ¿Mm? Y esto que se suma es el acompañamiento a los padres. El terapeuta individual, cada ciertas sesiones, eso básicamente va a depender del objetivo, es decir, más que una cantidad estándar de sesiones, es cuando se vea la necesidad, va a programar sesiones familiares, donde va a estar el terapeuta individual, el adolescente y sus padres. ¿Qué no es consistente con DBT? Que el terapeuta individual esté solo con los papás. O sea, cada vez que el terapeuta individual se reúne con los papás, siempre está el adolescente presente. Y eso es justamente para también mirar el tema de la confidencialidad, ¿sí? Entonces, en esas sesiones familiares se van a trabajar sobre habilidades o sobre cómo va el proceso o sobre dudas o sobre comunicaciones que se tengan que hacer, pero eso tiene que ser con cierta frecuencia, es decir, o sea, el terapeuta individual no puede esperar a que pasen 3 meses para tener una sesión familiar, porque la idea es que siempre nos involucremos y estemos como muy de cerca también viendo el avance de los papás, pero tampoco va a ser cada 8 días, ¿sí? Puede ser cada 4, 6, 8 semanas, dependiendo de lo que pida. Pero adicionalmente, los papás pueden tener, y realmente es lo que nosotros recomendamos, que no sea, digamos que por decirlo así, en el manual está que eso es una recomendación. La experiencia clínica nos ha dicho que eso no se puede quedar solo en recomendación, sino que ojalá haga parte del programa. Y es que los papás tengan a otro terapeuta, diferente al terapeuta individual de sus hijos, que trabaje con ellos sesiones parentales. Básicamente para poder ayudarles a llevar las habilidades que están aprendiendo en el grupo multifamiliar a sus contextos de vida y poder aclarar dudas. Piensen que el adolescente, si se quedó con una duda del grupo de habilidades, pues va y luego se lo pregunta a su terapeuta individual. O le puede decir a su terapeuta individual, bueno, ¿y esto cómo lo utilizo acá? ¿Cierto? Sin embargo, los papás no tienen eso. Puede que una habilidad quedó mal entendida o no la entendí completamente y yo la sigo practicando sin tener ningún feedback. Entonces las sesiones parentales funcionan para eso. Y claramente la reunión de equipo, que pues es la reunión de equipo de terapeutas que hace parte del programa de BT. Bueno, eso era lo que yo tenía por compartir. Digamos, a mí me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de que terminemos. Hola, pues si me permiten, mucho gusto. Soy Mónica de Guatemala. Pues mucho Eh, gusto, no, bienvenida. primero, gracias, Diana. Excelente presentación y justo lo que necesitaba para aclarar algunas dudas. Tengo 5 años ya de usar el modelo estándar con adultos principalmente y ya incursionando ahorita con niños y Ah, adolescentes, totalmente motivada por los beneficios y efectos que hemos visto. no, es Con adultos maravilloso. nos Es maravilloso. Con adultos excelente. Ya incursionamos con adolescentes en modalidad individual. Te cuento rapidito la experiencia en grupo, porque ya hicimos un grupo de adolescentes y tal vez coincidió, ¿verdad? Un poco el grupo que fue para 8 adolescentes, un poquito por la etapa que tú dices. Lo que sentíamos es que se potenciaban entre unos y otros, sobre todo las conductas problema. Cuando el grupo con la dinámica igual del estándar, la sesión, ¿verdad? Se plantea, revisión de tarea, todo el modelo, pero cuando contaban alguna conducta, problema, alguna situación, se potenciaban a los demás. Me Claro, explico. acuérdate que Yo igual me es con... una, exacto, pero como para que lo tengas en cuenta,
Una de las reglas del grupo es que en el grupo no hablamos de conductas problema, porque justamente Eso pasa eso. Es se nos decir, ni en el pasó. grupo ni adultos, ni en el grupo, en ningún grupo. No hablamos de Ok. cortes, no hablamos de intentos de suicidio, no hablamos de restricción alimentaria, no hablamos de atracones ni de consumo de drogas, o sea, como las cosas más sensibles. Si ellos necesitan, porque lo van a necesitar, saber cómo En lo implementar una individual. actividad con esas conductas, es en terapia individual. O sea, en el momento en que un adolescente, es que yo me, mira, recuerda que eso no lo hablamos aquí, y eso hace parte de los acuerdos del grupo. ¿Sí? Ala, sí, Entonces, era, yo me corté 10 y el otro decía, bueno, pues entonces yo me corté 20, era una no, exacto, no competencia. Ok, hablamos de eso. O sea, automáticamente alguien habla de los... De hecho, por ejemplo, si no lo han hecho, mi recomendación es que tú digas, bueno, para cuidarnos los unos a los otros, porque además, si yo no me estoy cortando y hay alguien que habló de cortarse, me van a dar ganas de cortarme también. Eso empieza a ser eso. contagioso. Ok, Entonces, para cuidarnos los unos a los otros, no vamos a hablar acá en este espacio de esto, 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 esto. Y apenas empiecen a hablar, lo cortas y lo interrumpes y dices, recuerda que eso lo hablas con tu terapeuta individual. y que no sea Porque si no, invalidante, que no son no, es invalidantes, pero es decir, una regla. claro, que mira, Ok, nosotros lo manejamos más como acuerdos. Entonces es un ok, acuerdo porque nos vamos a proteger todos, ¿sí? Porque que yo hable de mi conducta problema puede hacer que otros tengan ganas de tener conducta problema, entonces los voy a cuidar. Que otros hablen de conducta problema puede hacer que yo tenga ganas de tener conducta problema, entonces voy a permitir que me cuiden. Entonces el acuerdo tiene esa función, porque cuando todo un adolescente también le presenta solo reglas, pues sí, acuérdate que mejor no acuerdo. están de acuerdo. ¿Por qué? Porque suena, ¿y por qué? No, pero cuando tú le dices, mira, eso tiene una razón de ser, no fue porque yo un día me desperté y me pareció que era una mejor idea hacerlo así, no, tiene esta y esta y este sentido y de aquí en adelante lo vamos a hacer y sencillamente el observador del grupo toca el cuenco y se hace la aclaración y se le orienta a que lo trabaje con su terapeuta individual. Excelente, me ayudas tanto con eso, incluso con los adultos, ¿verdad? Mantener ese acuerdo. Y perdón, una más para dar paso ahí. Cabalmente justo por eso desistimos un poco de grupo y seguimos trabajando en individual. Pero Y lo que mira que hemos es una hecho, cuestión de poner ese acuerdo y se te soluciona ese problema. eso ya veo, qué fácil, gracias. Y cabalmente la inclusión del familiar dentro del grupo, ¿verdad? Esa vez era sin el familiar y en paralelo, era en paralelo, se hizo separado. Es Ok. posible tener como al grupo La, adolescente. digamos que ellos lo plantean como una opción. Lo que siempre nos dicen es si están haciendo eso, tomen datos a ver qué funciona. La forma como ellos lo investigaron y sacaron los datos y todo es que funciona mucho mejor cuando están los dos Ahí. presentes. Ok, Y ahí gracias. la cuestión es que no puedes tener más de cuatro, máximo cinco familias o si no te queda un grupo muy grande. Ok, O sea, ok. ahí Sí, serían cuatro familias, cinco excediéndonos, porque cinco, si van los dos papás, son 15 personas. ¿Sí ves? ok, no, sí, ya es mucho. Gracias por ello. Y contarles que realmente, y con adultos que lo hemos hecho, ya llevo 7 grupos a la fecha. En Bien. la efectividad, ahí sí hemos hecho el grupo en paralelo de familiares y allegados, Ah, eso lindísimo, sí, sí, afuera. porque esa parte, porque es que acá Sí, en adultos, en el estándar, tú tienes sí, a los adultos y en otro grupo a los papás, y que ese otro grupo para papás es opcional, no es parte requisito eso, del programa. es En cambio, opcional aquí. en adolescentes es obligatorio, los papás tienen que estar en grupo y lo ideal es que estén en el mismo grupo. Ok, gracias. Mira, ha sido clarificante y te Pues me felicito alegra porque mucho, pues excelente presentación. me alegra que haya sido de utilidad. Ya creo que pues ya me avisan por acá, tenemos que ir cerrando porque se nos acabó el tiempo. Solo les quiero extender una última invitación. Si están interesadas, digamos, en formarse más en adolescentes, con Vicente del Solar y Carolina Príncipe, que son los otros entrenadores que trabajan adolescentes, vamos a tener un curso de desafíos clínicos para el manejo de adolescentes, donde eso es el 12 y el 13 de julio virtual. Sí, ¿Sí? Es más o menos, empezamos tipo 8:30 hora Colombia, terminamos 4 hora Colombia. Eso ya lo pueden preguntar en el correo de coordinación @dbtiberoamerica.com. Pero entonces estamos 2 días y lo que hacemos es que que sea un nivel más avanzado, o sea, para estar en este nivel se tienen que tener conocimientos previos en DBT. Si no van a quedar muy perdidas o haber tomado el nivel uno que hicimos de adolescentes o cualquier otro nivel que hayan hecho de pronto con Jill Ratus o con Alec Miller.
Entonces, pero lo que hacemos es que tomamos cada una de las partes del tratamiento, desde pretratamiento hasta grupo de habilidades, ¿sí? Y empezamos a mirar cuáles son los desafíos más fuertes que se presentan y cómo resolverlos. Entonces, a mí, digamos que nosotros diseñamos ese entrenamiento muy basados en la mayor cantidad de inquietudes cuando la gente ya empezaba a implementar. ¿Y aquí qué hago esto con esto? ¿Y aquí qué hago esto con esto? Mm, Porque a veces pueda que tú inclusive lo estés haciendo de acuerdo a como se indica y aún así te surgen una cantidad de problemas y de dificultades. Entonces, con base en lo que la gente nos comentaba en las supervisiones, en otros tipos de entrenamientos, qué era lo que pasaba, dijimos, bueno, quizás vale la pena generar uno que se centre en los desafíos más importantes por etapa. me Entonces, si gusta. tienen ganas de participar, estaremos el 12 y el 13 de julio con ellos dos. Vamos a estar los tres haciendo este taller y si les interesa el tema como para seguir profundizando. Por Muchas ahora, gracias. me siento muy feliz de que hayamos podido compartir. Espero que haya sido de utilidad y pues yo espero que nos veamos en una próxima ocasión. Claro que sí, gracias, Diana, y un gusto al resto de chicas ahí. Fue un gusto. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.